Buenas a todos. Bien, este fin de semana voy a analizar la película Bird Box Barcelona, y en esta película hacen referencia a los serafines, y lo que me interesa que entendáis es que todo símbolo o palabra tiene su significado según su contexto, es decir, que puede tener varios significados y puede tener un contexto negativo o positivo. Vamos a empezar. Bien. Los serafines son, de acuerdo con la teología cristiana, los primeros de los 9 coros o tipos de espíritus bienaventurados de la angeología cristiana, es decir, que es un ángel. Pertenece al orden más alto de la jerarquía más elevada. Es decir, de los más elevados, de los ángeles más elevados, son los serafines. Vamos a entender bien qué son. Y dice, rodean el trono de Dios y están en constante alabanza cantando el trisagio hebreo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Muy curioso, de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y ahí podemos ver, cómo no, a Dios metido dentro de una vagina, porque es el creador, y las vaginas sale la creación, nos crean a nosotros, por eso Dios está dentro de la vagina, y vemos que a ambos lados están los serafines. Vamos a continuar, y dice, el caso de los serafines es parecido al de los querubines. La palabra que le da origen es el hebreo serafín, plural de seraf, que significa en principio. Fijaros, en principio significa serpiente, de picadura ardiente. Entonces ya estamos viendo que los serafines tienen que ver con la serpiente. Y dice, así aparece en Deuteronomio 8:15. Y leemos Deuteronomio 8:15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Así que ahora estamos viendo qué significado tienen los serafines relacionado con la serpiente. Vamos a continuar y dice, las visiones bíblicas describen a la divinidad rodeada de ángeles guardaespaldas llamados serafín, como serpientes de fuego voladoras. Se decía que tienen 3 pares de alas. Con el par superior se tapan la cabeza, con el inferior se tapan los pies y con el del medio vuelan, como podemos ver en la imagen. Las alas del medio son las que le sirven para volar. Y aquí podemos ver cómo esta divinidad la describen como una serpiente. Pero continuemos, que esto es lo curioso, y dice, de ahí que los sesudos teólogos, cuando la tradición de los serafines se transmuta al cristianismo, fijaros, dice, se disimula su origen reptil. Entonces, cuando los cristianos adaptan la historia, se disimula su origen reptil. Y dice, hace de los serafines unos ángeles de singular belleza, tanta que se tapan la cara para que solo la contemple Dios. Entonces continuamos y dicen, la imaginería católica los convirtió, como a los querubines, en ángeles bellos, es decir, cambiaron a la serpiente, que es lo que venía, a ser un serafín, y lo cambiaron por algo de aspecto bello, igual que los querubines. Y dice, para lo que se forjó la representación de los jovenzuelos con rostro imberbe, cuasi femenino, de que están pobladas las iglesias, cuando realmente están haciendo alusión a las serpientes, fijaros. Y dice, el caso es que de ahí el sentido de la belleza incomparable salió la apelación frecuente del seráfico, parecido a un serafín. Se ha llegado a decir belleza seráfica. Es un serafín, a pesar que en un principio eran serpientes venenosas. Entonces vais a entender por qué en esta película que voy a analizar el domingo, Bird Box Barcelona, vais a entender el lado de las serpientes venenosas, las serpientes ardientes. Y ahora estamos entendiendo el significado que le da al cristianismo, la adaptación para que encaje con el cristianismo que ellos desean que la población conozca. Y continúa y dice,
Frente a la concepción negativa de la serpiente desarrollada por el mundo cristiano, en general el mundo antiguo, mesopotámico, egipcio o grecorromano, especialmente en el plano religioso, las serpientes, incluso las venenosas, tienen una alta consideración, y que sin duda las tenían los serafines aunque fueran serpientes. Es decir, esto es el significado positivo de los serafines. ¿Os dais cuenta? Todos los símbolos tienen su positivo y lo negativo. La pirámide tiene su positivo y su negativo. El 33 tiene su positivo y negativo. Es así. Así funciona la naturaleza de la realidad. Todo tiene su positivo y negativo. Y los serafines no son una excepción. Y continuamos. Dice, no solo estas tienen función protectora y apotropaica, sino que representan el saber y los conocimientos específicos vedados a buena parte de los mortales. Como quien que la serpiente simboliza el conocimiento que nos ocultan a la mayoría. Y continúa diciendo, saberes vinculados a la tierra con la que están en íntimo contacto por arrastre. Asimismo, otras veces se vincula al principio de la vida, asociadas tanto a la tierra como al agua por su movimiento ondulante, como la frecuencia. Así se mueve una serpiente. Entonces continuamos y dice, y frecuentemente representan potencias o atributos de los dioses. Así, el mito griego de la serpiente Pitón, animal sagrado de Gea, es sacrificada por Apolo, quien se apodera de sus saberes oraculares y fundará sobre su tumba y en honor a su oráculo de Delfos. Entonces, fijaros, aquí tenemos el ámbito más positivo, el del conocimiento, la serpiente como el conocimiento. Y continuamos. Con Apolo y con Hermes se relaciona la serpiente, un detentador del saber de las musas y las profecías, el otro de las artes de la palabra y la convicción, y finalmente también de los conocimientos herméticos. Y con Asclepio Esculapio se vincula la serpiente, presente en forma doble en vara de Esculapio, como símbolo de saberes médicos y farmacológicos específicos, y la protección que proporcionan. Entonces, ahí es de donde dicen que viene esa simbología de la serpiente. Entonces, ahí vemos ese significado que es real. Ese es el significado que le dan cierta parte de la población. Luego, otra parte de la población le da otro significado. Entonces, continuamos y dice, incluso la serpiente del Génesis en el Edén, el más astuto y sabio de los animales, según la Biblia, ofrece a Eva no otra cosa que el conocimiento y la razón, vinculado al fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, aquí lo tenemos, la serpiente ofreciendo el conocimiento. Entonces, dice el texto, se abrieron sus ojos y comprendieron que estaban desnudos. Antes ni eso sabían, se supone, convirtiéndose en pecado la adquisición de la razón, que es la verdadera oferta de la serpiente. El conocimiento ofrece la serpiente. Entonces continuamos y dice, veamos un texto del romano Cicerón en el que se muestra el carácter de augurio positivo de la serpiente. Y dice, cuando Rostio estaba en la cuna, por la noche, habiéndose despertado la nodriza, tras acercarle una luz, se dio cuenta de que el niño estaba durmiendo rodeado por una serpiente. En cambio, el padre del niño relató el hecho a los auríspices. Y dice que le respondieron que nadie iba a ser más brillante ni más notable que aquel niño. Cicerón, de Divinatione 1.36. Entonces, fijaros, este es el lado positivo, el lado del conocimiento. Ese niño estaba rodeado por la serpiente, con lo cual va a ser brillante, va a tener el conocimiento. Claro que visto desde el conocimiento que tenemos de las logias, empezamos a sospechar que el conocimiento, claro que te lo dan los reptiles de la cuarta dimensión cuando son canalizados desde la cuarta dimensión aquí en el toroide electromagnético frecuencial de la tercera, cuando sacrifican humanos sobre las líneas ley en los centros ritualísticos los miembros de las familias reales que dirigen las logias más importantes del mundo. Entonces te dan el conocimiento. Pero hasta que no sabes esa historia, todo lo relacionas con el conocimiento aprendido, que es eso, que la serpiente simboliza el conocimiento. Pues bien, prestar atención, este domingo vamos a ver Bird Box Barcelona y os voy a desentrañar no solo todo el primado negativo que tiene de
precisamente los serafines, las entidades de la cuarta dimensión y los reptiles de la cuarta dimensión, sino que vamos a profundizar más en el conocimiento oculto que tienen a este respecto de las entidades que vibran en otra frecuencia pero tienen conexión con la tercera dimensión y los seres encarnados en el toroide electromagnético frecuencial aquí en la Tierra. Entonces, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y quedaros con esto. Todo simbolismo y palabra tiene su parte positiva y su parte negativa. Y todo símbolo o palabra puede tener varios significados. Todo depende del contexto.